estamos entonces retomando la comunicación con Javier Torre. Bueno, bienvenido a este nuevo contacto con GPS Audiovisual Radio. Bueno, a propósito de este aniversario, pensaba desde cuándo te volcaste a la literatura y si tu papá leyó textos tuyos. Bueno, vos sabés que en mi familia siempre hubo contactos muy intensos con la literatura. Ujú. Además del amor por la lectura y por la pasión por los personajes literarios y por las películas que tuvieran que ver con la literatura, también había permanente fluir de escritores que estaban de visita o a los que se homenajeaba o presentaciones de libros. Al punto que, como alguna vez conté, García Márquez estuvo una vez presentando Cien años de soledad en casa de mi padre, en la avenida Santa Fe. Mm. De manera que siempre hubo una relación muy estrecha con gente del mundo de las letras. Y mi padre era un entusiasta lector y además había querido ser escritor de muy joven. Él Ujú. decía que hubiera preferido ser escritor y no director de cine. Mira. De manera que esa pasión estaba, digamos, en nuestra genética. Y él, en lo que respecta a mí, fue un entusiasta lector de mi primera novela y me la elogió muchísimo, le encantó, Rubita se llamó mi primera novela, yo era muy joven, y sé que le gustó muchísimo porque después escribió otra que nunca se publicó y él me dijo que no le había gustado. De manera que si le gustó tanto la primera que le mostré y no le gustó la segunda, era honesto en sus críticas, Ajá, digamos. ajá. ¿Y qué Él pe- era, sí, No, no, decime, perdón, sí, me estabas diciendo. no, él siempre fue un entusiasta, más allá de un genial director, fue un entusiasta promotor de la obra de otros autores, fueran Sí, literarios o cinematográficos, sí. ¿no? Como en el caso de Leonardo Fabio, por Ujú. ejemplo, a quien él, digamos, produjo la primera película de Leonardo, Crónica de un niño solo, que dicho sea de paso no tuvo espectadores. Hoy está tan de moda el tema de si las Sí, películas tienen o no que tener tantos espectadores. Crónica de un sí. niño solo estuvo una sola semana en cartel, no tuvo espectadores y fue retirada de cartel. La Ujú. produjo mi padre y hoy es considerado un clásico Un y a clásico. veces la veo como que es la película más valiosa del cine argentino. Ujú. Bueno, eso como pequeña anécdota. Pero sí, había un ambiente muy literario y en los almuerzos se hablaba de libros. Mi padre estaba permanentemente leyendo en castellano y también en inglés. Ujú. Y Y para era, vos bueno, esa parte. sí fue una influencia fuerte, entonces, digamos, por un lado seguiste sus pasos hacia el cine, ¿no? Y bueno, Sí, y esta con- con- inspiración en la literatura, pero la decisión de dedicarte a la escritura más decididamente tuvo que ver justamente con esta influencia de él. bueno, con ese ambiente, con su influencia y también con mis lecturas, después que Mm. en la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, es un largo camino, eh, porque yo siempre fui un muy buen lector y siempre me atrapó, digamos, la literatura europea, la literatura francesa y además la literatura argentina, de la que siempre he sido devoto. Ujú. De manera que, como te decía, hay algo genético, hay algo del ambiente y hay también algo del deseo mío de ser escritor, es verdad, es así. Ujú. ¿Y cuánto Ahora, de... vos decís si fue una imposición o si fue una sugerencia de mi padre. No, yo creo que él nos daba libertad para hacer lo que quisiéramos. Ujú. Nos hacía saber que había que trabajar y que el mundo del cine, por otro lado, era un buen ambiente para establecerse en la vida, para tener una empresa, para viajar, Ujú. para realizarse, para hacer producciones, en fin. Era nuestro mundo. Pensá que mi Claro, padre, a su vez, desde adolescente había trabajado en cine con mi abuelo, con Torres Ríos, ¿no? A sí, quien evoco en La luz de un fósforo. sí. De manera que todo está entrelazado, pero todo siempre estuvo vinculado con las letras y con el cine, Ujú. con enorme pasión, con respeto por lo que somos y con el deseo de siempre trabajar con la mayor energía, ¿verdad?
Ahora, ¿cuánto del vínculo entre padre e hijo y de su legado eh, aparece en tu segunda novela, En la luz de un fósforo? Eh, es difícil decirlo porque está todo como muy entramado. Mm, Eh, sí, hay legado, hay curiosidad, hay herencia intelectual, pero también hay una búsqueda mía muy selectiva de hechos que están en nuestra historia y que son poco conocidos, ¿no? sí. Y en la luz de un fósforo yo los traigo, digamos, a la literatura, eh, porque me fluyen en la memoria y porque a veces incluso sueño con esas cosas, Mm, y porque en todas las conversaciones de mi historia, de mi vida, están cifradas en el cine y en las historias de esos personajes tan inquietantes y tan maravillosos que eran los productores, los actores, las actrices, los colegas directores y los orígenes del cine argentino, ¿no? ujú, Con los cuales yo estoy, digamos, enraizado por sangre y por cultura, ¿no? sí, Por educación. sí. Entonces, siempre tuve atracción por la historia del cine argentino, por los directores pioneros, por el cine mudo, por las películas perdidas, y sabiendo que mi abuelo había sido protagonista de esa época, eh, siempre tenía la atracción por contar esas historias. Paralelas, paralelas también a historias de amor, a historias de viajes, a Ujú, historias de estreno, sí. a historias de festivales. Un poco todo ese es el entramado que yo fui tratando de expresar. Historias de vida, ¿no? Diría yo, Exacto, vividas exacto. además, historias vividas por vos, bueno, esta generación, esta familia de cineastas de la que vos sos parte. Ahora, en un momento de convergencia entre los distintos géneros e incluso, bueno, entre las diferentes tecnologías, ¿no? ¿Pensaste para tu segunda novela en otros formatos, digo, un podcast o un libro digital? ¿Pensaste en algún momento o directamente te planteaste que La luz de un fósforo es un libro impreso y nada más? No, La luz de un fósforo es un libro impreso y nada más. Ni siquiera sé si es una novela, porque por momentos pienso que es como un libro de recuerdos, o un libro de viajes, Mm, o crónicas de amor, o aguafuertes, o una pequeña historia del cine. Digamos, no es una novela en el sentido formal, incluso hasta es un juego por momentos, como que hay que adivinar sí, lo que está sí, sucediendo y las relaciones sí. entre los personajes. Tiene todo un entramado literario bastante, digamos, atípico, o incluso hasta diría desprolijo en relación a lo que sería una novela tradicional. Ujú, Eh, y paralelamente, mucha gente me dice que La Gloria hubiera sido una excelente película, mi novela anterior, ujú. y yo, es verdad, la había pensado primero como un guión de cine, y después resultó tan complejo para llevarlo al cine por las dificultades de lo que hubiera sido una producción que la escribí como novela, pero en sus orígenes La Gloria fue un guión de cine. Ujú, ujú. Y La luz Pero de un fósforo no. Fue La un Luz libro del de Fósforo no, entrada. es directamente algo literario, no Ujú, tiene, no tiene ujú, posibilidades de llevarse al cine. ujú. Ahora, en estas, bueno, la repercusión que está teniendo La luz de un fósforo en ventas y también en la feria del libro, de las devoluciones que te hace, porque el libro se completa, entiendo yo, con los lectores, ¿no? Tal Con los cual, sí, tal cual. destinatarios hacia los cuales te dirigís a partir de crear una obra. ¿Qué devoluciones te hacen respecto de La luz de un fósforo que vos no hayas percibido antes? No, bueno, en principio eh, es muy, es muy grato ver que un libro tiene buena repercusión, ¿no? Ujú, Que se haya votado y que, digamos, la gente lo haya buscado y que prácticamente haya desaparecido de las librerías. Eso es muy interesante.
Y después mucha gente, incluso gente desconocida, alguna gente, incluso el otro día en una confitería se me acercó una señora a decirme que había leído el libro y que estaba muy conmocionada. Es decir, es un libro que genera emociones en la gente que lo lee. Incluso en algunos corazones, un colega tuyo que tiene un corazón muy, muy duro, que lo conozco hace muchos años, que se conmovió por la película y me felicitó, sentí que realmente había hecho algo muy difícil de hacer. Y es como que la novela emociona, que toca un punto de emoción en la gente que la hace, digamos, que la hace llevadera y la hace querible. Y además yo creo que se suma esto en un momento tan difícil del cine argentino, que al ver que, digamos, alguien escribe algo con tanto amor, con tanto cuidado por esos personajes, con tanta veneración por esas películas, por esos actores, por esos directores, por esos críticos, por esa gente que transita la novela, que yo lo hago de verdad con tanto afecto, con tanto respeto. Creo que a la gente le gusta mucho ese sentido del respeto por el cine argentino y el amor por el cine argentino en este momento, digamos, del cero cine argentino, Sí, como está de moda donde se decirlo. está promulgando, intentando promover todo lo contrario. Bueno, Javier Torre, muchísimas gracias por este contacto, por esta gran novela, por este rescate del cine argentino y en estos momentos, La luz de un fósforo. Entonces, la recomendamos ampliamente.